El arrendamiento es un contrato bilateral, de derecho privado, en el contexto de una relación jurídica de coordinación entre el propietario de un bien, que se llama arrendador, y otro que va a beneficiarse del contrato, el arrendatario. Por eso, también se trata de un contrato de naturaleza patrimonial que recae sobre las facultades de uso y goce de un bien, pero que requiere del consentimiento válido de las partes actuando de buena fe, por lo que se lo pueda clasificar como contrato consensual. Se lo puede definir como la concesión temporal del uso y goce sobre una cosa, obra o servicio a cambio del pago de un canon o precio establecido de manera cierta y determinada. Es un contrato civil porque se constituye como un negocio jurídico entre particulares, conforme a su autonomía de la voluntad y al recaer sobre un bien en particular como un acto de disposición patrimonial aislado. Sin embargo, cuando el dueño del bien se dedica al arrendamiento de este como actividad comercial habitual o como actividad dentro del giro económico de una empresa, puede adquirir naturaleza mercantil. Dado que las obligaciones y beneficios o efectos del contrato son conocidas, previsibles y ciertas para las partes desde el inicio del contrato, se lo clasifica como conmutativo. Y debido a que el pago de un canon es parte de su naturaleza esencial, también se lo considera oneroso, pues de lo contrario se degenera en otro tipo de contrato. Y es un contrato típico y nominado porque el legislador se encarga de desarrollar su contenido, forma y requisitos en la ley. El arrendamiento tiene su origen en el derecho romano, en el cual se lo denominaba locatio conductio. El término locatio significa poner a disposición algo, mientras que conductio se relaciona al uso que se le da a ese algo. Así, en la antigua Roma se denominaba loucate al arrendatario y conductor al arrendatario. Y el dinero que se pagaba por el bien o el servicio arrendado, el canon o renta, se denominaba merces. El contenido de ese contrato fue incorporado dentro de las leyes del derecho común europeo y así se conservó como institución jurídica del derecho civil, aún en las leyes actuales. En el derecho romano antiguo, el loucate ponía a disposición del conductor el uso y goce de un bien o la prestación de un servicio a cambio de las merces, estableciendo una cantidad de tiempo durante el cual podía hacer uso y gozar de éste. Básicamente se distinguían tres tipos de arrendamiento: locatio conductio rei, que es el arrendamiento de cosas y aplicaba tanto a bienes muebles como inmuebles; locatio conductio operis, que es el arrendamiento de obra o contratación de obra, en el cual el arrendante se obligaba a hacer una obra para otro; y la locatio conductio operarum, que es la contratación de servicios. Y en caso de incumplimiento de las obligaciones contractuales, el arrendante podía ejercer la actio locati contra el arrendatario, mientras que el arrendatario podía invocar la actio conducti contra el arrendador. Esos tipos de arrendamiento aún existen en el derecho civil, aunque la legislación ha ido creando algunos tipos de arrendamiento especiales como el contrato de inquilinato o el arrendamiento de transporte, o especificándolo según el bien en el que recaen. Incluso ha servido de base para dar origen a nuevos contratos, como el de leasing o arrendamiento financiero, lo que recuerda el carácter creativo de la autonomía de la voluntad en el derecho privado. Entre sus elementos puede distinguirse a un sujeto activo, el arrendador, quien es dueño del bien o quien se obliga a dar una prestación u otra a otro, y un sujeto pasivo, el arrendatario, quien paga por el bien o servicio arrendado y lo recibe para su disfrute y goce. Ambos sujetos, arrendador y arrendatario, necesitan capacidad legal para contratar. Pero también hay un objeto sobre el que recae el contrato, que puede ser un bien mueble no consumible, un inmueble, un servicio o una obra, y el pago de un canon o renta que debe pagarse en la forma determinada en el contrato. El fin del contrato es el uso y disfrute temporal del bien, pero no la transmisión del dominio sobre este, y su forma se dice doctrinariamente que puede ser verbal o escrita, porque no es un contrato solemne, pero legalmente se pone por escrito por seguridad jurídica de las partes y legalidad probatoria. Las obligaciones del arrendador y el arrendatario las determina la ley, pero de manera genérica puede decirse que al arrendador le corresponde entregar en buen estado la cosa arrendada, garantizar su uso y disfrute pacífico y sin perturbaciones por parte del arrendatario y asegurarse de realizarle al bien arrendado las reparaciones que requiere para su conservación en buen estado durante el arrendamiento. El arrendatario está obligado a recibir y usar el bien de acuerdo con su naturaleza, pagar el canon de arrendamiento en la forma y cantidad acordada, y también debe mantener informado al arrendador de las reparaciones que se requieran o los daños que sufra la cosa arrendada mientras goza y disfruta de ella, para que se mantenga en buen estado. Y al finalizar el contrato de arrendamiento, el arrendatario tiene la obligación de restituir en buen estado la cosa arrendada al arrendador. El contrato termina cuando expira el plazo que las partes han estipulado para su vigencia o cuando el bien arrendado se destruye. No se extingue el arrendamiento por la insolvencia del arrendatario ni porque el bien cambie de propietario, pero sí cuando un juez lo ordena en sentencia.
Y el arriendo también puede acabar si se extingue el derecho del arrendador en los casos que señala la ley.